triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Probad y ved. Historia de hoy. Fuego de todos lados. Elías Pereira es un pequeño agricultor que trabaja en el cultivo de frutas y verduras en su pequeña propiedad en el municipio de Caroedi, en el interior del estado de Roraima. La tierra es muy buena y existen campos de labranza que quedan muy cerca unos de otros en la misma región. Elías dedica la mayor parte de su tiempo a una pequeña plantación de tomates y a otra más grande de bananas. Hace 2 años, la producción de frutas era una prioridad en su granja. Todas las semanas, un pequeño cargamento de bananas era vendido en el mercado de la ciudad. Con el resultado de la venta, él ejercía su fidelidad para con Dios, pagaba sus cuentas y vivía dignamente con su esposa Mariusa. Un día, Elías fue llamado apresuradamente para ayudar a controlar el incendio que estaba ocurriendo cerca de su plantación de bananas. El viento y la hierba seca favorecieron rápidamente la propagación de las llamas y muchos bananales se incendiaron en cuestión de minutos. Al llegar al lugar, Elías vio la destrucción en la plantación de bananas y pudo imaginar el dolor de perder todo de la noche a la mañana. Mientras caminaba entre las cenizas de lo que quedó, Elías recordó muchas cosas que ya había pasado en la vida. Sobre todo las oraciones, cuando le pedía a Dios que cuidara de su propiedad, pues era de ahí de donde sacaba el sustento para su familia. Milagrosamente, un viento fuerte desvió unas llamas que estaban yendo en dirección al bananal de Elías. A menos de 4 metros de distancia del fuego consumidor, la plantación de Elías se salvó del fuego, una vez más comprobando el gran amor de Dios por su vida, y dio testimonio de su fe a todos los agricultores de la región. Aquel terrible incendio sirvió para mostrar que todo en esta vida es pasajero y que es necesario estar siempre unido al Señor con el corazón puro,
listo para aceptar las decisiones de Dios en cualquier situación. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu inspiración, necesitamos, oh Dios, que el mensaje sea claro y que, oh Dios, tu pueblo entienda y que, oh Dios, nosotros aceptemos las verdades bíblicas que han de ser presentadas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco de historia, aunque el título dice un poco de historia. Va a tomar un tiempo para presentar la historia de la Iglesia a través de los 6000 años por las cuales ha atravesado. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se habla acerca de las 7 iglesias que nosotros consideramos como 7 periodos de la historia de la Iglesia. Y hay un paralelo en los primeros 4 sellos de Apocalipsis, los 4 jinetes de Apocalipsis. Y vamos a ir brevemente tocando todas estas cosas para que podamos cubrir todo. El primer sello era un caballo blanco del año 31 al año 100 después de Cristo. Era un tiempo de triunfo, un tiempo de pureza de la Iglesia, donde iba avanzando y llevando el mensaje por todas partes. Luego le sigue el segundo sello, que es la iglesia de Esmirna, el caballo rojo del año 100 a 323, cuando la iglesia sufrió mucho, vertió mucha sangre, por eso el color rojo, por la persecución que recibió de parte de la Roma pagana. Pero el tercer sello nos habla de Pérgamo, una parte triste en la historia de la iglesia, el caballo negro. Si bien es cierto, el primer caballo era blanco y puro, se convierte en un caballo negro donde el Imperio Romano adopta el cristianismo y lleva al cristianismo al paganismo, que entra dentro de la iglesia. Los años 323, cuando Constantino acepta el cristianismo, hasta el año 536 o 38 por ahí. Luego el cuarto sello, que representa a Tiatira, está el caballo amarillo, y el jinete esta vez es el personaje de la muerte, y es cuando Roma pagana se convierte en Roma papal, y por un periodo de 1260 años persigue al pueblo de Dios que quiere seguir la Biblia, y las verdades comienzan a perderse dentro de la iglesia visible de aquel entonces. Aquí hay un resumen de esos 4 caballos, pueden poner en pausa y mirarlo más adelante. Pero continuando con el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, las otras 3 iglesias que siguen es Sardis, del 517 al 1798. Lutero comienza la reforma, pero con el tiempo la iglesia se duerme. Pero en el año 1798 a los años 1798, 1844, la iglesia experiencia un reavivamiento y reforma. Por eso se llama Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Comienzan las sociedades bíblicas a traducir la Biblia a muchos idiomas y van muchos misioneros al extranjero.
Y la última iglesia, del 1844 hasta el fin del tiempo, es cuando comienza el movimiento adventista, pero esta iglesia se vuelve tibia, la Odisea. Hay algunas verdades que se perdieron, pero los reformadores trajeron de vuelta estas verdades a las iglesias. Por ejemplo, los valdenses trajeron la verdad de la Biblia y solo la Biblia. John Hus, la obediencia. Martín Lutero, la gracia y salvación por la fe, justificación por la fe. Calvino, el crecimiento cristiano. Los bautistas, la inmersión, porque antes bautizaban a los niños con aspersión, y la libertad religiosa. John Wesley, la santidad. Guillermo Miller habla de la segunda venida. Los bautistas del séptimo día introducen el sábado. Luego la iglesia adventista del séptimo día introduce conceptos del santuario terrenal y celestial, el juicio, la ley, la salud, el estado de los muertos, el infierno, profecía y vestimenta. El dirigente de este movimiento adventista fue Guillermo Miller, un bautista. Él nunca fue adventista del séptimo día, nunca aceptó el sábado antes de morir, pero era un hombre entregado a Dios, que estudió las profecías, y él estudió acerca de la profecía de los 2300 días. Y esa profecía dice que el santuario sería purificado, y él pensaba que el santuario era la tierra, pero más tarde, después del gran chasco, se dan cuenta que era el santuario celestial. El movimiento adventista comienza como un movimiento con personas de diferentes denominaciones, pero sabían y sentían que estaban siendo guiados por Dios. Cuando sufrieron en el chasco en 1844, pensaban que Cristo iba a venir, se pusieron a estudiar las Escrituras y se dieron cuenta de que la fecha era correcta, pero el evento era diferente. Se dieron cuenta de que en Apocalipsis 10 habla acerca de un grupo que iba a comer un librito, y se refiere aquí al libro de Daniel, y iba a ser muy dulce al paladar, pero iba a ser muy agrio en el estómago. Y esa fue la experiencia que tuvieron ellos. Pero el ángel le dice, profetiza otra vez. Y lo mismo hicieron estos hermanos. Algo similar había sucedido en el tiempo de Cristo. Los discípulos creían que Cristo iba a establecer su reino aquí en la tierra, pero cuando Él murió fue un gran chasco para ellos. Pero Cristo resucita y les dice que prediquen otra vez, y así lo hacen. Como dijimos, este movimiento adventista estaba compuesto por personas de diferentes denominaciones. Por ejemplo, Jaime White era de la Conexión Cristiana, Elena White era de la Iglesia Metodista, Miller habíamos dicho que era bautista, Joseph Bates también fue de la Conexión Cristiana, Rachel Oakes fue bautista del séptimo día, Abraham Edson era metodista, y también a la derecha está John Byton, que también fue metodista. Los otros tres, Uriah Smith, Loughborough a la izquierda, y en el centro Andrews, nacieron con sus padres dentro de la iglesia, el grupo adventista. Ahora, Jeremías 6:16 nos dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, las verdades que seguían anteriormente, antes de que la iglesia se convirtiera pagana, cuando el caballo negro,
Y entonces había que mirar hacia atrás y ver qué verdades se habían perdido. Dice, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Dios nos pide que busquemos los viejos caminos, las prácticas y doctrinas antiguas que están en la palabra de Dios. Pero Proverbios 4:18 nos dice que el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Y las verdades que se habían perdido comenzaron a regresar con las iglesias reformistas de la reforma que mencionamos anteriormente, y poco a poco todos estos movimientos recibieron más y más luz de la palabra de Dios. Hay un pastor adventista que ya falleció tiempo atrás, llamado Taylor Bunch, que él escribió el libro de Éxodo y el adventismo, y él muestra cómo hay cosas similares, tipos y antitipos entre Moisés y Elena G. White. Basado en ese libro, Morris Benden también escribió otro libro llamado Del Éxodo al Advenimiento. Y noten algunas cosas que tenían en común Moisés y Elena G. White. Ambos venían de países que eran los más poderosos de sus días. Moisés en su tiempo era de Egipto, el país más poderoso. La hermana White era de Estados Unidos, el lugar más poderoso aquí. Ambos fueron profetas, pero ninguno de los dos quería esa responsabilidad. Pero ellos estaban lidiando con un pueblo que necesitaba de profeta. El pueblo judío en Egipto había perdido todas las verdades, no habían practicado, y Dios tuvo que sacarlos de ese lugar y tratar de ayudarles para que pudieran conocer todas las verdades de su palabra. Lo mismo sucede con la hermana White. El grupo adventista también necesitaba mucha luz, y Dios por medio de ella alumbró para que ellos pudieran aprender más. Ambos enfatizaron la ley, ambos enfatizaron el sábado, la verdad del sábado, también el santuario, la salud y la dieta, el diezmo. Ambos iban a Canaán. Moisés a Canaán terrenal, Elena White a la Canaán celestial. Ambos hablan en contra de las joyas. Ambos tienen un papel grande que desempeñan en la organización de sus grupos respectivos. Experimentaron mucha rebelión, y ambos mueren antes de entrar a la Canaán terrenal y la Canaán celestial. Con Moisés, el que los introdujo a Canaán fue Josué, y el que va a introducir a su pueblo a la Canaán celestial es Jesús. Y ambos nombres significan lo mismo, es el mismo nombre en hebreo y en griego. Ambos escriben mucho y ambos enfatizan la fe. Y hay dos personajes en el tiempo de Moisés, Caleb y Josué, que ellos dijeron, sí se puede, sí podemos vencer al enemigo y tomar la tierra de Canaán, porque Dios está con nosotros y más puede Dios que ellos. En el caso del movimiento adventista habían dos señores, A.T. Jones y E.G. Wagner, que hablaron acerca de la justificación por la fe. El pueblo de Israel no entró a la Canaán celestial cuando debían, por falta de fe. En Hebreos 4 dice que no entraron al descanso porque les faltaba fe.
Y a nosotros en nuestros días nos falta fe, por eso que no hemos hecho la obra que deberíamos haber hecho. Ahora en Isaías 58, los versículos 12 al 14, el profeta nos dice: de generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño. Aquí se puede aplicar literalmente cuando el pueblo de Dios regresa de Babilonia después de 70 años allá. Tuvieron que reedificar todo, pero también espiritualmente tenían que volver a las enseñanzas antiguas. Tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. O sea que tenían que restablecer las cosas tal como los había dado Dios originalmente. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, vemos aquí que hay una conexión con el sábado, con la ley de Dios. Y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando por hablar, dice: entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra y ahí te daré de comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Así que era un grupo que quería restablecer las verdades que se habían perdido. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? Dice: las predicciones se cumplen, no da interpretaciones privadas, señala el pecado, edifica la iglesia, se armoniza con la Biblia, reconoce la encarnación de Cristo, tiene frutos positivos y no respira y tiene otras manifestaciones físicas cuando está en visión. Cuando la hermana White estaba en visión, algunos no creían que era cierto lo que ella decía y le trajeron espejos y se lo pusieron enfrente de la cara por minutos y no se empañaba el espejo. Le ponían velitas y no se movía la llama y muchas otras cosas. Ella podía levantar una Biblia por casi una media hora o algo así, que pesaba como 18 libras, y apuntaba en la Biblia y decía lo que decía. Algunos se subían y veían para ver si era cierto. Vamos a ver unos datos biográficos. Ella nace en Maine, es el estado más al norte, al este de los Estados Unidos, cerca de Canadá. A los 9 años tuvo un accidente, una niña le tiró una piedra y le pegó en la cara. Deja de estudiar después del 3er grado, solo 3 años de educación tuvo por ese accidente que experimentó en ese tiempo. Fue bautizada en la iglesia metodista a los 12 años de edad. En esa iglesia bautizaban por aspersión, pero ella pidió ser bautizada por inmersión. Tuvo su primera visión a los 17 años y a los 19 años se casa con Jaime White. Ella en todo su ministerio, desde 1827 hasta 1915, tuvo 2000 visiones. Vivió en Michigan también, en California, en Australia, en Europa, y muere en el 1915 en California. Escribió más de 100,000 páginas a mano. Si se escriben a máquina, serían como 50,000 páginas en un libro. O sea, si dividiéramos eso en 50 libros, cada uno tendría 1,000 páginas. Publicó más de 40 libros en más de 150 idiomas y se han hecho otros libros basados en esos manuscritos que tenía, que cubren diferentes temas.
Ahora, una de las cosas que dijimos de un profeta, como dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver cuál es el fruto de la obra de la hermana White en la iglesia adventista. En 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que prosperemos en todo aspecto de nuestra vida y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios está interesado en nuestra salud física y nuestra salud espiritual de igual manera, porque los dos están conectados. Pero en la última parte de 2 de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a ver si la iglesia adventista ha sido prosperado por el ministerio y la obra de la hermana Elena G. de White en esta iglesia. Dios quiere que prosperemos en todo y nos dice que debemos creer en los profetas para poder ser prosperados. Aquí hay libros, ella escribió muchos libros sobre salud, más de estos 3 que estamos poniendo. Consejos sobre el régimen alimenticio, también el ministerio de curación y consejos sobre la salud. Noten algunos resultados de la lectura de estos libros y de poner en práctica lo que dicen. Hubo un estudio en los Estados Unidos y este fue el resultado. El misterioso pueblo que tiene la mayor longevidad de Estados Unidos, y eso se refiere a los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque siguen las indicaciones que dice la Biblia, pero también los consejos acerca de la salud que da la hermana White. Hay libros sobre cuidado médico, el ministerio médico. Y a pesar de que la iglesia adventista vive 10 años más, entre 7 y 12, 10 años promedio, más que la población americana, tienen la mitad de todas las enfermedades, más sin embargo, tienen ellos grandes hospitales que usan más para personas de afuera que de adentro, porque no hay tanta enfermedad entre el pueblo de Dios como los de afuera en cuestión de porcentajes. Uno de los médicos más sobresalientes de los Estados Unidos fue John Harvey Kellogg. Él fue el que inventó los cornflakes, las tostaditas de maíz, la mantequilla de maní o de cacahuate, la granola. Inventó muchas cosas, hasta cómo se cose cuando hay cirugía, que todavía utilizan hoy, y muchos instrumentos para lo físico. Pero la cuestión es que la iglesia había establecido un sanatorio en Battle Creek, y la gente consideraba a Kellogg como el doctor más avanzado científicamente hablando aquí en los Estados Unidos, que le llegaba una ventaja como de 5 años al resto de los médicos en Estados Unidos. Y en ese sanatorio, como resultado, vinieron grandes personalidades. Por ejemplo, en ese Battle Creek, aquí era un lugar bastante grandecito para su tiempo, y aquí están los empleados que ahí trabajaban, pero ahí llegó a ir a J.D. Rockefeller Jr., también estuvo George Bernard Shaw, Leo Tolstoy, el ruso escritor, Thomas Edison, el inventor, Ronald Munson, también otro hombre de dinero, Amelia Earhart, la gran pilota que desapareció en un viaje, y el presidente William Howard Taft. Grandes personalidades llegaron a ir a este lugar y era conocido en ese entonces como uno de los mejores lugares de tratamiento. Pero hospitales, por ejemplo,
Advent Health Celebration fue un hospital que Disneyland le pidió a los adventistas que tuvieran ahí en Disney Mundo, Disney World, y están ahí trabajando con ellos. Le han dado Disney World muchos millones de dólares. La Universidad de Loma Linda, que es considerada como la mejor, o en algunos años número 1, número 2, en los condados de Riverside y San Bernardino, y también considerado como uno de los mejores en ginecología en todos los Estados Unidos, según US News and World Report. También otra organización considera el hospital de los niños ahí en Loma Linda como el mejor en toda la nación. Ahora, aquí hay algunas observaciones científicas que la hermana White escribió hace más de 100 años y que en ese entonces no había sido comprobado por la ciencia, pero hoy día lo es. Si alguien lee todo esto, dice, esto suena como medicina alternativa. Los conceptos de ella son los que practican los médicos que practican la medicina alternativa. Ella dijo que el tabaco era un veneno lento y maligno. El consumo de la carne causa de muchos ataques al corazón y muerte súbita. La carne como causa del cáncer. La carne como una causa de obesidad, la carne como causa de osteoporosis, la carne baja la resistencia, la obesidad causa de enfermedad, el pan integral es mejor que el blanco, las nueces en la dieta del Edén, la dieta original es la más saludable, la vegetariana, y nuestra dieta debería ser vegetariana o vegana. También dice, deberíamos comer frutas y verduras. Las frutas secas son buenas para la salud, como un desayuno grande. Una dieta equivocada puede dar deseo para consumir alcohol, y eso es algo bíblico también, y el alcohol afecta el cerebro. También hay influencias prenatales que afectan a la criatura, las cosas que se comen y se toman, como el café. El azúcar mata, tenemos electricidad en el cuerpo, el queso es malo. Luego dice que eventualmente la leche y el huevo y mantequilla tendrían que descartarse. Dice que la comida y bebida afectan la moral del individuo y el caminar es el mejor ejercicio. Esas son solo algunas cosas. Pero también tiene libros sobre la educación cristiana, consejos para los maestros, y el libro La Educación, entre otros. Hay como otros 3 también que hablan acerca de este mismo tema, y algunas personas han usado estos libros, inclusive en países, para hacer el currículum para la educación en esos lugares. Hay un hombre llamado Raymond S. Moore, miembro de la Iglesia Adventista, que leyó los libros de la hermana White y puso en práctica lo que ella enseñaba. Ayudó a establecer una institución académica en el norte de California llamado Weimar, pero es mejor conocido en el país como autor de Better Late Than Early, mejor tarde que temprano, el libro que lanzó el movimiento moderno de educación en el hogar, homeschool, que dicen en inglés, en los Estados Unidos. Falleció el 13 de julio de 2007 a la edad de 91 años. Él era considerado como la suma autoridad en cuanto a la educación en casa para los estudiantes. Él salía en un programa del doctor James Dobson, quien era muy reconocido entre los evangélicos protestantes en Estados Unidos. Tenía más de 1 millón de personas que escuchaban su programa todos los días de la semana, excepto fines de semana. Y él traía a Raymond Moore 2 o 3 veces al año
Aquí hay algunos libros y hay muchos más que él y su esposa escribieron. Niños criados en el hogar, es el primer libro. El estilo de enseñar en casa, y más tarde, mejor más tarde que uno. Y lo que él hizo fue que él tomó todos los principios acerca de la educación de la hermana White y escribió esos libros, pero en esos libros nunca mencionó a la hermana White, nunca puso ninguna cita de ella, pero basado en las citas que ella había escrito, él hizo investigación y consiguió científicos que aprobaban las cosas que ella había dicho. Había un estudio de las escuelas, porque eso es las escuelas en el hogar. Ahora, en las escuelas adventistas, el sistema académico, como consecuencia de seguir los consejos de la hermana White, la iglesia hoy día tiene más escuelas que cualquier otra denominación protestante. Pero noten los resultados de este estudio del Cognitive Genesis. Dice, los estudiantes de todos los grados en escuelas adventistas de todos los tamaños superaron el promedio nacional en todas las asignaturas. O sea que los exámenes salían mucho más arriba que el resto de la población. Los estudiantes de las escuelas adventistas tenían un rendimiento académico superior al esperado, basado en una evaluación de la capacidad intelectual. Los estudiantes que se transfirieron a las escuelas adventistas vieron una mejora significativa en sus calificaciones en las pruebas o los exámenes. Además, cuanto más tiempo se quedaban los estudiantes en el sistema escolar adventista, más ganaban o progresaban en logros y habilidades. Hay libros sobre el evangelismo. Aquí tenemos servicio cristiano, el evangelismo, el colportor evangélico. Un colportor es una persona que vende libros cristianos y de salud de puerta en puerta. Y así fue que comenzó la iglesia adventista a penetrar en muchos países por medio de la literatura, y ella daba consejos cómo debería hacerse esa obra. Noten aquí, dice, la denominación cristiana de más rápido crecimiento en América del Norte. La iglesia adventista es la que más crece en los Estados Unidos, según un periódico nacional, USA Today, USA Hoy, lo que sería en español, y dicen que crecemos a 2.5%. No es muy bueno ese crecimiento, pero es mejor que todas las otras iglesias, que deberíamos por lo menos tener un 10%. Dice, los datos recientemente publicados muestran que el adventismo del séptimo día está creciendo en un 2.5% en América del Norte, un avance rápido para esta parte del mundo donde los bautistas del sur y las denominaciones principales, así como otros grupos de iglesia, están disminuyendo. Ahora, quizás algunas personas dicen, pero las iglesias adventistas no son grandes. Hay una iglesia, hay estas mega iglesias, pero lo que sucede es que las mega iglesias solo tienen una iglesia, pero la iglesia adventista tiene su representación o su presencia en todas partes del país. Las mega iglesias generalmente solo es una iglesia, y eso es toda la denominación. Los adventistas están creciendo incluso un 75% más rápido que los mormones, que es 1,4%, que priorizan el crecimiento numérico. Ahora, ella también apoya en el evangelismo ministerios de apoyo.
Estos son ministerios que no reciben dinero de la organización adventista, sino que reciben donaciones de diferentes personas. Y tienen lugares de escuelas, orfanatorios, van a lugares y cavan pozos, reparten agua, les enseñan a las personas cómo ganarse la vida. No solo le dan el pescado, sino que le enseñan a pescar. Y tenemos, por ejemplo, a ADRA, que vamos a hablar un poco más adelante. Ellos enseñan a las personas cómo ganarse la vida y no solo depender de otros. También hay Maranata, que construye iglesias, miles de iglesias por todo el mundo. Reparte comida por todas partes. Programas de televisión, por ejemplo, hay más de 100 estaciones de televisión adventista. La mitad quizás de la denominación, pero las otras son ministerios de apoyo que reciben donaciones, como mencionamos anteriormente. Es algo que la hermana White decía que deberían de hacer, que la iglesia no podía hacer todo, y tenemos muchos ministerios de apoyo. La iglesia adventista no cree en bautizar a las personas la primera vez que se les da el mensaje. La iglesia cree que hay que enseñarle a las personas, preparar el camino, y luego que esto se lleve a cabo, luego hay conferencias evangelísticas para la cosecha. Y en Ruanda, hace un año más, se bautizaron 100,000 personas en un día en todo el país. No en un lugar, sino en diferentes lugares. Dwight Nelson en 1998 tuvo una conferencia satelital desde Michigan que llegó a todas partes del mundo, y como resultado de eso se bautizaron más de 150,000 personas. Tiene libros sobre ayuda al pobre, el ministerio de la bondad, consejos de mayordomía cristiana. ¿Por qué puse consejos de mayordomía cristiana? Porque los adventistas apoyan a su iglesia local con los diezmos y las ofrendas, pero también contribuyen para estos ministerios de apoyo, para que ellos puedan hacer las obras que tienen. También tiene el libro Servicio Cristiano. Esto me di cuenta ayer, que el ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, recibió el Premio Nobel de la Paz para el 2020. Es para ADRA Reino Unido, socio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Si usted lee los periódicos, van a decir que el Premio de la Paz lo recibió la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Pero en realidad, un socio de las Naciones Unidas, que es ADRA, una organización adventista, fue la que hizo ese trabajo. Hay libros sobre el hogar cristiano, la conducción del niño. La hermana White no dictó doctrinas. Ella dice que a veces estaba en un grupo de los dirigentes de la iglesia y ella no entendía lo que estaban diciendo. Así que ella no daba las doctrinas. Ellos llegaban a conclusiones, pero había casos cuando no estaban seguros. Luego Dios les daba una visión a ella y les decía si la conclusión era correcta o no. La iglesia no sigue doctrinas de la hermana White, la iglesia sigue las doctrinas bíblicas. Pero sin embargo ella escribió libros acerca de la Biblia. El mejor comentario acerca de la Biblia está en estos 5 libros: Patriarcas y Profetas, que habla desde el Edén hasta el tiempo del rey David. Luego Profetas y Reyes, comienza de Salomón hasta el final del Antiguo Testamento.
Luego tenemos el deseado de todas las gentes, que habla de la vida de Cristo. Algunos lo consideran como la mejor biografía acerca de la vida de Cristo, aparte de la Biblia. Luego está el libro Los Hechos de los Apóstoles, y finalmente el famoso libro El Conflicto de los Siglos, que habla de las profecías que van desde la destrucción de Jerusalén hasta la venida de Cristo. Este libro ha tenido mucho impacto. Me acuerdo en 1980 estuve en Dallas. Tuvieron una asociación general de los adventistas que vinieron ahí de todas partes del mundo. Y ahí un señor de África dijo que él leyó ese libro y como resultado 12,000 personas lo siguieron a él a hacerse miembro de la iglesia adventista, porque él era el presidente de una iglesia ahí en África, y cuando vio las verdades que estaban en este libro, él decidió hacerse miembro de la iglesia adventista. Hay muchos, pero solo quiero mostrar 4 aquí, de personas que como resultado de leer ese libro, El Conflicto de los Siglos, se hicieron miembros de la iglesia adventista. Esto los llevó a la Biblia. El libro los llevó a la Biblia, pues lo puse en inglés, no sé qué pasó. Pero tenemos a personas de los pastores más conocidos de la iglesia adventista, ya de adultos, leyeron ese libro y se hicieron parte de la iglesia. Doug Batchelor, The Amazing Facts, Hechos Asombrosos. John Bradley, de It Is Written, Escrito Está. David Ashrick es un pastor en Australia, es de Estados Unidos, está trabajando en Australia. Y Clifford Goldstein, un ateo judío que leyó ese libro y se hizo cristiano, y hoy es el editor de los folletos de la escuela sabática y ha escrito muchos libros. Amós dijo en Amós 3:7, lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Dios quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder y por eso tiene profetas. Hay libros sobre enseñanzas de Cristo, palabras de vida del gran maestro, habla de las parábolas, el discurso maestro de Jesucristo, que habla del Sermón del Monte y el deseado de todas gentes, que ya mencionamos anteriormente. El libro sobre otros temas, testimonios para los ministros, testimonios para la iglesia, fe y obra. El Camino a Cristo, libro que ha sido traducido a más de 150 idiomas y que habla acerca de la relación personal que debemos tener con Cristo. Mente, carácter y personalidad, tiene elementos de psicología también. Ya mencionamos consejos sobre mayordomía, eventos de los últimos días, mensajes para los jóvenes, la historia de la redención que nos relata, toma toda la Biblia y lo pone como una historia corrida, muy hermosa. Es como ver la Biblia en una película. Y luego está el ministerio para la obra de publicaciones, qué es lo que se debe hacer y no en nuestras imprentas. Y como resultado hoy tenemos como 50 casas editoras en todo el mundo, con más de 100 idiomas que se imprime el material. Y algo importante, todos estos libros y otros que no mencionamos de Elena G. de White se pueden leer en la internet, y algunos están en audio y en video. Ahora no están narrados en video, solo se ve lo que está en el libro, pero todo esto está gratuitamente ofrecido a cualquier persona que quiera verlo. En Efesios 4:11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto, junto con los otros, el trabajo de la hermana White
ayuda mucho en esto, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina. Los escritos de la hermana White han ayudado a la iglesia a mantenerse unida. A pesar de que ha habido grupitos aquí, grupitos allá, que se han revelado y se han salido, la iglesia en general se ha mantenido unida, ¿sí? Por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. En Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El don profético está en la iglesia para ayudar a mantener la unidad y la fidelidad a la palabra de Dios. Oseas 4:6: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Necesitamos conocimiento y Dios ayuda por medio de los profetas. Miren algunas predicciones de la hermana White. Hay muchas, pero solo vamos a mencionar 3. Nueva York, el septiembre 11. Este gran fuego que sucedió en Nueva York. Noten lo que ella dice aquí. Y es interesante, el pastor Bohr fue el que mencionó esto. En el volumen 9, comenzando en la página 11, 9:11, se habla acerca de esto. Dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como si hubiera sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Y eso vemos que sucedió con el 9/11. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas y eso fue lo que vimos que sucedió. Ella también predijo la guerra civil. Había mencionado que algunos de los que estaban ahí, sus hijos iban a morir en esa guerra, porque ella vivió durante ese tiempo. También predijo el terremoto de San Francisco y Oakland, que sucedió en 1906. Y hay muchas otras, voy a hacer una presentación. Pero quiero resumir todo lo que hemos dicho con esto que encontré en la internet, que habla acerca de los adventistas. Dice: la misión mundial y la evangelización son elementos esenciales del carácter distintivo de los adventistas del séptimo día. La iglesia está decidida a compartir las buenas nuevas por justificación, la justicia por la fe, la salvación a través de Jesucristo y su eminente regreso. Por consiguiente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es probablemente la denominación protestante más extendida, pues trabaja en más de 200 países. Aunque América del Norte fue su cuna, hoy en día menos del 8% de sus miembros reside allí. O sea que tenían un espíritu de evangelismo. Y hay un crecimiento considerable en diferentes lugares del mundo. Los adventistas desean vivir vidas de servicio a Dios y a la humanidad. Para ayudarlos a lograr ese objetivo, la iglesia posee y opera muchas instituciones, más de 6,000 escuelas. O sea que ya mencionamos más que cualquier otra denominación protestante, desde el jardín de infantes hasta universidades. Tiene 720 hospitales y centros de
atención sanitaria. Tienen también más hospitales y clínicas que cualquier otra denominación protestante. Tienen casas y editoriales, fábricas de alimentos naturales. En las últimas décadas se han creado centros de medios de comunicación, televisión, radio, que con estos medios cubren más del 80% de la población del mundo, y con la internet, en cualquier lugar que haya internet, ahí está la Iglesia Adventista presente, mundial vía satélite. Los adventistas creen en un estilo de vida saludable que incluye una buena alimentación. Muchos adventistas son vegetarianos y creen también en la abstinencia de drogas nocivas, incluidos los productos alcohólicos y el tabaco. Los adventistas también promueven la salud pública. La Iglesia opera la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales que mencionamos, ADRA, y trabajan conectados con Estados Unidos, el gobierno, con la ONU y con diferentes países, en más de 100 países alrededor del mundo, conocida internacionalmente por su trabajo en favor de las víctimas de desastres y sus proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Yo creo que la evidencia es clara cómo Dios ha utilizado a esta hermana en esta iglesia. Hemos sido grandemente bendecidos, la iglesia ha progresado mucho, y Dios quiere, si tú no eres miembro de esta iglesia, que tú continúes estudiando y que tú consideres unirte a esta iglesia para poder recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias por el don profético en la iglesia adventista. Gracias por las grandes cosas que tú has hecho por nosotros. Y podríamos recibir aún muchos más beneficios si siguiéramos más de cerca las indicaciones que tú nos has dado a través del ministerio de la hermana White. Bendícenos y cuídanos. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.